Si te dijera que hay 8 conflictos que están destruyendo la paz en Latinoamérica, ¿me creerías? Los conflictos territoriales en América Latina son un secreto a gritos que, aunque muchos se remontan a muchos años atrás, la falta de resolución hacen de ellos una amenaza contundente ante la paz. ¿Te has preguntado por qué se generan los conflictos territoriales? ¿Y cuáles son algunos de los conflictos territoriales más importantes en la región de América Latina de la que México forma parte? Seguramente has escuchado o visto situaciones de conflictos entre diferentes países a través del mundo, ya sea en películas o en algunos noticieros. ¿Cuáles son esos conflictos? Uno de los conflictos territoriales más sobresalientes es el que sostienen Guyana y Venezuela, por la región de Guyana Esequiba. Este está bajo la administración de Guyana, cuyo gobierno considera que su territorio abarca todas las áreas que conformaban la Guyana británica. Sin embargo, esta disputa se originó en 1966, cuando Guyana se independizó del Reino Unido. Por su parte, Venezuela considera que la Guyana Esequiba es parte integral de su territorio, ya que formaba parte de su capitanía general desde 1777. De ese modo, el conflicto continúa hasta la fecha, porque ambos países están interesados en los yacimientos de petróleo que existen en la región. Además, este conflicto entre Venezuela y Guyana tiene consecuencias económicas, ya que Guyana es quien aprovecha los recursos forestales, hídricos y también minerales en una zona en disputa. A finales del año pasado, Maduro convocó a los venezolanos a un referéndum sobre la creación de una nueva provincia sobre el territorio Esequibo, 2 veces más grande que la propia Guyana. En la consulta también avaló desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a la que Guyana llevó el diferendo en 2018, y en la que próximo mes de abril Venezuela debería defenderse. Aquella fue una respuesta política a la enorme movilización opositora por las primarias en las que fue escogida María Corina Machado, luego inhabilitada y sustituida por Corina Lloris, en consenso con los integrantes de la plataforma unitaria. El chavismo usó el Esequibo para medir su maquinaria electoral y aseguró haber sacado 10 millones de votos. Así se encendió un conflicto regional, con intercambio de declaraciones y movilizaciones militares a ambos lados de la frontera en disputa, en el que Brasil, Estados Unidos, la CARICOM y la CELAC debieron mediar. Un conflicto territorial que ocasionó un enfrentamiento militar y que años después se revivió en las canchas de fútbol. Todo esto ocurrió en la década de los años 80. Se refiere a una de las confrontaciones más recientes y también desastrosas que ocurrieron en América del Sur, lo que se conoce como la lucha de las Malvinas, territorio reclamado por Argentina pero dominado por Reino Unido. Y es que en 1986, durante un partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra, rivales deportivos desde hacía mucho tiempo, se revivieron las rencillas entre ambos países, según el punto de vista de algunos, y al ganar Argentina 2-1 sobre Inglaterra, los argentinos se sintieron vengados por la tierra arrebatada y las víctimas de la guerra que había ocurrido 4 años antes. Las Islas Malvinas son un archipiélago. Este es un conjunto de islas que se ubica en el extremo suroccidental del Océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia Argentina. Desde la independencia de Argentina, las Islas Malvinas formaron parte de su territorio. Sin embargo, en 1833, una expedición británica invadió las islas y sometió al ejército argentino, tomando posesión de ellas, por lo que desde ese año son administradas por el Reino Unido. Asimismo, el gobierno argentino siempre ha reclamado la soberanía de este territorio, porque argumenta que fue heredado por la corona española tras la independencia. Por esta razón, y en un intento por recuperar este territorio, en 1982, tropas argentinas invadieron Stanley, la capital de las islas, a lo que Reino Unido respondió con una invasión a gran escala y con un despliegue de fuerzas navales y militares
que lograron vencer a los argentinos después de 74 días de combate. Los resultados de esta confrontación fueron lamentablemente más de 900 fallecidos, 655 argentinos y 255 británicos. El rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países hasta 1990. El debilitamiento de la dictadura argentina y la continuidad de la administración del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Se puede concluir que a pesar de las víctimas y los 38 años transcurridos, la situación sigue siendo la misma, ya que las Islas Malvinas continúan siendo un territorio en disputa para la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué si el conflicto territorial de Argentina es con Reino Unido, la confrontación resurgió en un partido de fútbol contra Inglaterra? Recuerda que Reino Unido es un país conformado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y cada una de ellas cuenta con su propia selección y federación de fútbol, por lo que los aficionados argentinos estaban un poco fuera de lugar en ese momento. El conflicto fronterizo entre Nicaragua y Colombia. Nicaragua y Colombia mantienen un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y unos cayos cercanos que se encuentran a 140 millas de la costa del primero y a 480 del segundo, y por sus fronteras marítimas. En 2007, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció de forma preliminar que la soberanía territorial pertenecía a Colombia, y en 2012 dictó un fallo inapelable en el que se ratificaba su decisión sobre la soberanía colombiana sobre los cayos y redefinía la frontera marítima, ganando Nicaragua espacio en el Caribe. Sin embargo, estas sentencias no han acabado con las disputas. Colombia argumentó que no podría aplicarse el fallo hasta que suscribiera un tratado con Nicaragua, y decidió delimitar la zona contigua integral, que concibe las aguas del archipiélago como un todo. Managua respondió con 2 nuevas demandas a la CIJ, que aún no ha resuelto. Por lo tanto, ¿a qué país pertenece el archipiélago? Está por decidirse. Entre otros conflictos territoriales, tenemos el de Nicaragua-Costa Rica. Los límites entre Nicaragua y Costa Rica, en el río San Juan, que sirven de frontera natural a lo largo de 100 kilómetros, se establecieron en 1858. Pero los dos países han mantenido disputas sobre la potestad de Costa Rica para navegar o no en el río, y también sobre la frontera marítima. En 2012, la Corte Internacional de Justicia reconoció la libre navegación de Costa Rica por el río San Juan con fines de comercio, pero no la libre circulación de policías. En 2015, estableció la soberanía de Costa Rica sobre las Islas Portillos o Calero, y dictaminó que Nicaragua violó el territorio costarricense con su presencia militar y también sus derechos de navegación en el río San Juan. 3 años después, la CIJ resolvió sobre el contencioso marítimo y decidió que en el norte de la isla Portillos es de soberanía costarricense, y ordenó a Nicaragua desmantelar el pequeño campamento militar que mantenía en un banco de arena. Además, delimitó las fronteras marítimas entre los dos países, tanto en el Caribe como en el Pacífico. El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por la soberanía de una isla cerca del río San Juan ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de los conflictos territoriales, los que a 200 años de la independencia en América Latina aún persisten en varios países. Y es que los conflictos territoriales surgen a partir de desacuerdos entre los grupos humanos, en el sentido de la posesión de un territorio, por lo que los límites fronterizos a escala mundial, nacional y local suelen ser motivos de confrontaciones, y muchos de estos conflictos pueden derivar en contiendas, causando el fallecimiento de personas, la destrucción del patrimonio cultural y de las fuentes de trabajo.
el odio entre los grupos humanos, las tensiones políticas internacionales y la degradación del medio ambiente. Otro conflicto en Latinoamérica es el de Venezuela-Colombia. El litigio por la frontera marítima y submarina en el Golfo de Venezuela, rica en petróleo, y los conflictos generados por la actividad de guerrilleros y delincuentes en la amplia frontera terrestre común, 2.219 kilómetros, han sido fuentes de problemas entre ambos países desde 1830, cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia. Los roces llevaron a su nivel más preocupante en los años 80, cuando estuvieron cerca de desencadenar un conflicto armado. Después ha habido varios intentos infructuosos por llegar a un acuerdo, aunque en los últimos años ha habido un acercamiento en las relaciones entre los dos países. En otro conflicto territorial, tenemos el Perú-Chile. Chile y Perú mantienen una disputa en torno a una zona marítima de 35.000 kilómetros cuadrados y rica en recursos pesqueros. El litigio se deriva en diferentes interpretaciones de tratados suscritos. Chile sostiene que el límite marítimo es una continuación del paralelo que se fija en la frontera terrestre. Perú, en cambio, señala que deben respetarse las 200 millas náuticas desde su costa. Siguiendo la lógica chilena, la frontera estaría a unos 182 metros tierra adentro, ya que a ese punto la frontera tiene una inclinación hacia el noroeste. La discusión pública sobre este tema se reactivó en 2005, cuando el Congreso del Perú comenzó a tramitar un proyecto de ley sobre determinación de las líneas de base de dominio marítimo, estableciendo la anchura del dominio marítimo del Perú hasta la distancia de 200 millas marinas, utilizando una línea bisectriz en la zona sur, limítrofe con Chile. Dicha ley fue aprobada y promulgada el 3 de noviembre de 2005. Continuamos con Bolivia-Chile. Bolivia ha mantenido su reclamo al tener acceso al Océano Pacífico, desde que perdió su salida al mar en una contienda con Chile en 1879. El conflicto dio pie a numerosas negociaciones y querellas entre ambos países, y la disputa llevó incluso al rompimiento de las relaciones diplomáticas hace más de 3 décadas. Con los gobiernos de Michelle Bachelet en Chile y Evo Morales en Bolivia, se inició un acercamiento entre los países, que aún se mantiene, pero en la última instancia la relación bilateral está condicionada por el reclamo boliviano de una salida soberana al mar. Chile sostiene que existe un tratado de paz entre ambos países que zanjó la disputa territorial, pero que en los últimos años ha dicho que está abierto a todas las sugerencias. Eso suena a pelea. ¿Qué dicen ustedes? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Seguimos con Guatemala-Belice. Aunque las posibilidades de que se produzcan enfrentamientos militares entre los dos países parecen remotas, las autoridades beliceñas están especialmente preocupadas por las actividades ilícitas en la zona en disputa. Y es que Guatemala reclama unos 12.500 kilómetros cuadrados del territorio de Belice. El origen de esta disputa se remonta al siglo XVIII, cuando los británicos iniciaron la exploración maderera en la zona, con el permiso de España, que tenía la soberanía del territorio. En 1840, tras el retiro de España del territorio guatemalteco, el Reino Unido le otorgó el estatus de colonia a Belice. La disputa territorial fue motivo de varios litigios entre Guatemala y el Reino Unido, y posteriormente con Belice, tras la independencia de este país en 1981. En 1991, Guatemala reconoció la independencia de Belice y estableció vínculos diplomáticos, pero poniendo en claro que los límites fronterizos estaban aún en disputa. Ambos países llevaban años intentando resolver el conflicto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero como no se esperaba una sentencia definitiva hasta el año que viene, o posiblemente más tarde, la sensación de malestar es mayor en Belice,
que se enfrenta a la posibilidad de perder una gran parte de su territorio a manos de un vecino mucho más grande. Guatemala, por el contrario, se limita a perder una reclamación sobre un territorio que no ocupa de forma oficial. La falta de una delimitación precisa de los límites territoriales entre los países, la ubicación de recursos naturales en un territorio compartido y el interés por administrar un recurso o una extensión de superficie fuera de sus propias fronteras son algunas de las causas de los conflictos territoriales que se presentan en los países de América Latina y fueron la causa primordial de la mayoría de los conflictos presentados hoy. Algunos de estos conflictos se han resuelto, ya sea por la vía militar o por la diplomática. Otros siguen sin resolverse, afectando las relaciones entre los países, alejando el diálogo y posponiendo el beneficio que estos territorios puede aportar a alguno de los dos países en disputa, haciéndolo así, como muchos dicen, tierras de nadie. Lo que representa un freno para los proyectos económicos conjuntos que podrían contribuir al desarrollo económico y social de la región. De ahí la importancia de conocerlos y proponer alternativas que ayuden a solucionarlos, así como evitar que surjan otros conflictos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado y lo hallaste informante, recuerda dejarnos una manita arriba y suscríbete para más contenido relacionado. Recuerda, esto es El Mundo Según Dani, y nos vemos en el próximo vídeo.